Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Nuevo video tutorial de programación en Android. Os tengo que comentar una leve noticia y es que personalmente o hasta la fecha voy a dejar de trabajar con Android Studio, ¿de acuerdo? Ha sido bastante interesante, hemos visto las funcionalidades, lo bonito que es y tal, pero personalmente deja mucho que desear. Lo he tenido que reinstalar unas 3 o 4 veces, he tenido varios problemas a lo largo de todos los videotutoriales. De hecho, voy a pasar a una versión de Eclipse que me gusta, no me gusta más ni más ni menos, es simplemente otro IDE, pero las cosas se hacen exactamente igual. El código no varía en función del IDE, el código siempre es el mismo. Lo que varía es la manera de hacer las cosas, vamos a crear una nueva activity, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lo vamos a ver a medida que vayamos enredándonos más con el código y a medida que vayamos haciendo nuevos videotutoriales veremos cómo se trabaja con este Eclipse. Un Eclipse bastante mejorado que no tiene nada que envidiar a lo que a Android Studio y que la verdad yo no recordaba que estuviese tan bien cuando empecé a programar para Android, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer, os voy a enseñar cómo he instalado Eclipse. Os voy a dejar los archivos de descarga para que no os tengáis que comer la cabeza en buscarlo ni nada. Tendréis un archivo, lo descargáis, será un RAR y dentro estarán los 3 componentes con los que vamos a trabajar en estos nuevos videotutoriales, porque vamos a empezar a trabajar con MySQL y bueno, SQLite, que es una versión de SQL que trae Android nativo y bueno, os lo voy enseñando. Yo tengo aquí una carpeta, se llama Eclipse Full, ¿vale? La he puesto yo. Aquí tenéis el Eclipse en sí, un plugin que es muy interesante que veremos ahora en este video tutorial para la visualización de las bases de datos dentro del propio IDE. Y Tools. Tools es una actualización de este plugin para que funcione en estas nuevas versiones, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. Yo lo tengo, por ejemplo, instalado. Voy a mostraroslo. En documentos tengo... A ver si puedo abrir esto en una ventana nueva. Bueno, no pasa nada, sí, así mismo, ¿vale? Bien, como podéis ver, ADT Bundle Windows X64 tal tal tal. Y aquí tengo exactamente la misma carpeta. He descomprimido esta carpeta, ¿de acuerdo? He extraído esto, disculparme. He extraído esto dentro de la carpeta documentos, ¿vale? ¿Esto que trae? Muy bien, pues trae Eclipse, trae el SDK y el SDK Manager. Esto ya lo trae todo, ¿vale? No tenéis que hacer absolutamente nada, solo extraer esto y venís aquí a la carpeta Eclipse, aquí tenéis el exe, hacéis un botón derecho, enviar a crear acceso directo en el escritorio, como vosotros lo hagáis en vuestro sistema operativo, os creáis un acceso directo a este exe y ya tenéis Eclipse instalado, ¿de acuerdo? Lo siguiente, aquí hay una carpeta que pone Tools, ¿vale? Esta carpeta Tools la tenéis que descomprimir. ¿Dónde la descomprimimos? Pues muy sencillo. Dentro de SDK Tools. Sustituimos una carpeta por la otra, ¿vale? Sin problema ninguno. Reemplazar todos los archivos y los que no se puedan reemplazar, omitir. Fuera, ya está. Y el plugin para Eclipse. Nos vamos a Eclipse, en la carpeta plugins, y este jar.jar lo copiamos y lo pegamos en la carpeta plugins de Eclipse, ¿de acuerdo? Dentro de ADT Bundle Windows. Otra cosa, el mismo jar lo copiamos en droppings, en la carpeta droppings, ¿de acuerdo? Con todo esto, hecho estos 3 o 4 pasitos, que en el mismo archivo os lo voy a dejar todo y lo podéis descargar y será todo súper rápido, en 4 minutos lo tenéis Eclipse instalado, ¿de acuerdo? Para trabajar con Android, o sea, a full, pero o sea, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se ejecuta? Vale, pues mira, yo tengo aquí, os saldrá esta ventanita, os pregunta el espacio de trabajo donde queréis guardar los documentos. Yo le he puesto que en documentos he creado una carpeta workspace, le dais que OK, ahí es donde tengo este documento de MySQL, una primera aplicación que he hecho para que veáis cómo funciona el SQL dentro de Android. Ahora no nos vamos a fijar en el código, ¿vale? Porque no es lo que nos interesa.
Bueno, ahora esta clase nos da un error. No, nada, era simplemente al cargar, que me ha cargado como un error, no pasa nada. Bueno, muy sencillo, ¿vale? Y esto es Eclipse. La estructura del proyecto es exactamente la misma, SRC. Aquí tenéis los paquetes de Java para donde están las actividades. Creáis vuestros propios paquetes en la carpeta res, los layouts, ¿de acuerdo? Si queréis hacer un nuevo layout, botón derecho, new, y si no sale por aquí layout, os vais a other, le dais a Android Activity y creáis una nueva actividad. O sea, todo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Funciona a la perfección. De hecho, no me atrevería a decir que casi funciona mejor que Android Studio, porque a mí personalmente, yo ya os lo digo, me ha dado un taco de problemas enorme, enorme. Cada 2x3 perdía la clase R, bueno, un cacao, un cacao. Bien, una cosa muy importante cuando trabajemos con MySQL va a ser el DDMS, ¿de acuerdo? Esta pequeña pantalla que estoy cargando ahora. ¿Esto qué hace? Esto podemos entrar dentro del dispositivo, el explorador de archivos, y ver dónde hemos guardado nuestra base de datos y ver si hemos guardado bien los datos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer para sacar este DMS? Porque en un principio no sale. ¿Veis este botón de aquí? Open a Perspective. Mi inglés es la leche, ya lo veréis. Y aquí le damos a DDMS, ok, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí fuera. Y os saldrá aquí. Tendréis Java y DDMS. ¿Vale? Bien, y ahora vamos con el video tutorial. Esto empieza un poco tarde, pero me sabe mal. Ya os digo que con Android Studio, de momento, hasta que no tenga una versión más estable, no pienso trabajar mucho más porque, bueno, es que de hecho ahora mismo me es imposible. Lo he instalado, lo tengo instalado y no me arranca siquiera, ¿de acuerdo? Así que para no dejar los videotutoriales colgados, porque no me apetece para nada, me gustaría seguir dándole caña a esto y sobre todo llegar hasta un tema bastante más profundo en conexiones con webs y traer archivos JSON, leerlos y poder codificarlos en listas, etcétera, dentro de Android, que es lo que quiero llegar a enseñaros. Pues mi objetivo es seguir haciendo videotutoriales y no me va a parar un ID porque no me va a parar simplemente, ¿vale? Vámonos al lío, vamos a ver MySQL, ¿de acuerdo? O SQLite, como se dice en Android. SQLite es un motor SQL, ¿de acuerdo? Para Android. Es muy ligero, muy liviano, no pesa casi nada, las bases de datos son muy rápidas y funcionan muy bien. Es un tema de persistencia dentro de Android muy utilizado, muy común, ¿de acuerdo? Si queremos que nuestros datos se vayan guardando sucesivamente dentro de una base de datos, esta es la manera de hacerlo. Buenas prácticas: crear un paquete aparte para el tema de conexiones, base de datos, etcétera. No lo pongáis dentro de los mismos paquetes, ¿vale? Incluso una buena práctica también sería crear otro paquete para las activities, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que yo he hecho aquí. He creado un paquete que se llama MySQL con una clase que he llamado conexión. Bien, para trabajar con SQL, lo primero es crear una clase que extienda SQLite OpenHelper, ¿de acuerdo? SQLite OpenHelper nos obliga, uno, a sobreescribir el constructor, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, esto de aquí, en realidad, ¿vale? Sobreescribir el constructor. Y dos, a sobreescribir dos métodos, onCreate y onUpgrade. ¿Estos métodos para qué sirven? Bien, onCreate. onCreate es el método que se ejecuta cuando se inicializa la aplicación y se crea la base de datos, ¿vale? Cada vez que se inicializa la aplicación, se va a este método. Se busca si hay una base de datos creada y si no la hay, ejecuta lo que haya dentro de este método. OnUpgrade. OnUpgrade lo que hacemos es llamar a este método cuando ya tenemos una aplicación que lleva cierto tiempo funcionando en el Android Market o para nosotros mismos y lo que queremos es añadir funcionalidad, o sea, le queremos añadir una nueva tabla, le queremos añadir nuevos campos a alguna tabla que ya esté en uso, etcétera. Utilizamos onUpgrade. Este método se ejecutará cuando la versión de la base de datos cambia. A la hora de inicializar le decimos está en versión 1, vale, pues si está en versión 2 y la que nosotros tenemos instalada es versión 1, tirará este método. Al tirar este método, ¿qué hará? Pues lo que nosotros le habíamos dicho, entra en la tabla esta, crea estos nuevos campos, hace esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora no trabajamos con él porque vamos a trabajar con una sola versión de la base de datos, porque vamos a trabajar así, realmente no estamos creando una aplicación muy extensa. Lo que yo he hecho ha sido una simple tontería, ¿vale? Lo que he creado es una activity, bueno, he creado otra, pero
porque os iba a enseñar cómo hacerlo a través de recoger los datos, ponerlos en recogerlos a través de la pulsación de un botón y lanzarlos a la base de datos, pero en realidad lo veremos más adelante también, ¿vale? ¿Qué he hecho? Bueno, lo principal, la clase conexión que extiende SQLite Open Helper, sobreescribe el constructor y estos dos métodos. Esto lo hace automáticamente, sale aquí el pequeño iconito, le dais y lo sobreescribís. Mi clase main. Bien, cuando se ejecuta mi aplicación, ¿qué es lo que sucede? Pues yo os lo comento. Creo un objeto de la clase que previamente he creado antes, ¿vale? Conexión con es igual a new conexión y llamo a su constructor que me ha obligado a sobreescribir con getApplicationContent, o sea, la aplicación donde se va a disparar, el nombre de la base de datos, no el de la tabla, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la tabla se ha quedado aquí. String SQL create table usuarios con un ID primary auto integer, auto increment, un nombre de texto y un email texto. Y en el onCreate se ha llamado al método execSQL y se le ha pasado este string para que cuando se cree esta tabla. Pero tenemos que decir dónde va a crear esta tabla. Pues cuando llamamos al constructor le decimos en la aplicación en la que estamos trabajando, el nombre de la tabla DB usuarios. Punto .db es algo opcional, que veremos por qué lo pongo, ¿vale? Pero es algo opcional. Null, ¿vale? A esto null le pasamos porque aquí nos pide un cursor factory, un objeto cursor factory, y nosotros le pasamos null. Y la versión de esta tabla, ¿de acuerdo? Versión 1. Pensad que si ahora ejecutamos, renovamos la aplicación y a la actividad que tiene que crear la tabla le ponemos 2, se llamará al onUpgrade, no al onCreate, ¿de acuerdo? SQLite Database, creamos un objeto SQLite Database y le pasamos la conexión que hemos creado con el método getWriteTableDatabase. GetWriteTableDatabase, este método lo que hace es abrirme un objeto para escritura dentro de la base de datos. GetWriteTable, o sea, recoge la escritura database en la base de datos. Es que a veces los métodos son autodescriptivos, la verdad. Lo siguiente que hacemos, string SQL, creamos una SQL de inserción. Esto yo el lenguaje SQL no lo voy a explicar pero supongo que ya lo sabéis. Si queréis echarle un ojo en W3 School, una página web muy buena, hay toda la información que necesitéis sobre SQL. Insert into usuarios es la tabla que hemos creado. En los campos nombre, email, los valores, y yo le he puesto Manuel y Manolo, bueno, le he puesto un ejemplo, ¿vale? Database execSQL. Exec lo que hace es ejecutarme este string sobre la tabla, ¿de acuerdo? Sobre la tabla que yo previamente le he pasado getWriteTableDatabase. Hay otro método que se llama, bueno, que son los de lectura, getReadable, o bueno, es que en inglés ya os digo. Bueno, lo del clic del botón, esto lo podríamos obviar porque realmente no lo necesitamos, ¿vale? Esto es simplemente, lo he hecho porque iba a hacerlo de otra manera, pero no, al final me quedo con este ejemplo. Bien, ¿qué pasa si yo lanzo esta aplicación? Yo lanzo esta aplicación y vamos aquí al emulador. Vamos a ver que se va a ejecutar la aplicación sin problemas, va a salir la ventana, va a salir el botón, ¿vale? Cuando quiera también, no tengo prisa, venga, va, aquí está. ¿Veis? Y aquí tenemos, en un principio parece que no ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Bueno, pero aquí no, ¿esto qué ha hecho? Como veréis, yo he creado la conexión a la base de datos y he insertado este usuario y este email, o este nombre y este email, en el onCreate, o sea, a la hora que se cree la actividad. No lo he asociado a ninguna pulsación de ningún botón ni nada en absoluto. Simplemente cuando se ha lanzado la aplicación ya lo ha hecho de fondo. ¿Para qué tenemos la ventana DMS? Pues exactamente para esto. ¿De acuerdo? Vamos a ir a DMS, aquí a la superior derecha, nos vamos a ir a Data, otra vez, al paquete con el que estamos trabajando, que es com example MySQL01, y vamos a ir a Databases. En Databases, aquí tenemos
el nombre de la base de datos. Bien, y aquí entra el por qué yo le he puesto el punto .db. En el paquete que yo os pongo para descargar hay un plugin para leer estas bases de datos sin tener que descargarlas al ordenador ni hacer más trabajo que simplemente pulsar un botón. ¿Por qué? Porque esto es muy engorroso. Si yo ahora pulso aquí y me tengo que descargar el archivo, abrir un gestor de bases de datos, crear una conexión a SQLite, abrir la base de datos, leer si realmente se han guardado, bueno, un cacao de la hostia, ¿vale? Ya lo entenderéis. ¿Qué hacemos? Con este plugin lo que has hecho es ha instalado este botoncito de aquí, Open File in SQLite Manager. SQLite Manager lo único que hace es que al pulsar sobre el botón, si el archivo tiene extensión .db, leerá la base de datos. Si no tiene .db, no se leerá, ¿vale? Me he roto la cabeza antes, he tenido que mirar por el foro de Stack Overflow para llegar a esta conclusión, porque claro, yo creaba la base de datos pero no podía leerla con este plugin de Eclipse. Bien, ya la tenemos, ya podemos leer. Aquí vemos que tenemos dos tablas, Android Metadata y usuarios. Si pulsamos el desplegable vemos que tenemos una estructura de ID, nombre e email, como nosotros habíamos definido, primary key auto incremental, ¿vale? Y si ponemos en browser data y seleccionamos la tabla usuarios, vemos los datos que se han introducido, ¿de acuerdo? Esto es la caña, y digo la caña porque si vamos a trabajar con bases de datos y queremos corroborar que estos datos se han insertado, que no ha habido ningún problema, que no ha tirado ninguna excepción, etcétera, podemos consultarlos aquí, ¿vale? Sin ningún tipo de... ya veis, solamente seleccionar, pulsar el botoncito este y se abre esta pequeña pestaña con todo lo que necesitamos. Estructura de la base de datos y query para consultar los datos. El ID autoincremental no me lo pone, pero ya sé por qué. Y es porque no lo he definido como un entero. Al no darle qué tipo de dato va a ser, pues lo deja en null y no lo pone. ¿Vale? Esto simplemente hubiese sido por irnos aquí a la conexión y al ID ponerle int y listos. ¿Vale? Bien, esto ha sido todo. Sé que este vídeo se ha alargado un poquito para el tema que solo íbamos a enseñar la conexión a MSQL, conexión y inserción de datos dentro de MSQL. Ya os dejo a vuestra imaginación el tema de pues cómo podíamos hacerlo a través de una actividad, ¿no? Ponemos yo, mira, de hecho había creado esta actividad, os la voy a enseñar. Actividad de ventana de inserción. Ya te digo que el ordenador va al pobre, y más grabando, claro, es que también... Vale, había esta actividad con dos edit test y un botón. Aquí pones el nombre, aquí pones el email y al pulsar el botón pues se guarda. ¿Cómo lo hubiésemos hecho? Pues yo creo que ya tendríamos que saber, ¿de acuerdo? En el código accedemos a estos dos IDs, recogemos en variables lo que nos trae, en el que asociamos un onClick listener, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es pasarle este string formar este string que se cuele con las dos variables que hemos recibido. O sea, simplemente concatenar aquí las variables que hemos recibido y database execSQL. Listo, ya tendríamos una ventana que al poner nombre e email le darle a un botón y nos guardaría los datos dentro de una base de datos, valga la redundancia. Bueno, chicos, que esto ha sido todo, ¿vale? Que os dejaré este código de ejemplo por si queréis echarle un vistazo. De todas maneras, creo que queda bastante claro y es bastante sencillo, ¿vale? Una clase que extiende SQLite Open Helper, sobreescribe el constructor onCreate y onUpgrade. En onCreate le pasa a SQL la creación de la tabla con los campos que va a tener, etcétera, etcétera. Y donde queráis, crear un objeto, acceder con getReadTableDatabase y sobre este objeto SQLite Database tirar un exec con las inserciones, borrados, upgrades, etcétera. Lo vamos a ver, ¿vale? Más adelante veremos insertar desde una actividad, veremos el borrar al seleccionar una lista, veremos el actualizar, veremos etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que os quedéis con la idea, que sepáis cómo funciona un poquito de MSQL y que tengáis un poquito de base, ¿vale? Nada, y hasta aquí el video tutorial. Me sabe súper mal el tema de Android Studio. Yo quería haber seguido con esa idea, pero estoy cansado de pelearme y darme cabezazos con él al final porque ya veis que llevaba como 3 o 4 días sin hacer un vídeo de Android. Había hecho de Java con NetBeans, pero ninguno de Android.
Y yo quiero seguir haciendo los de Android porque creo que es un tema que está calentito y a la gente le gusta, ¿vale? Así que nada chicos, que nos vemos en el próximo video tutorial. Ya veremos inserción a través de una ventana, veremos incluso veremos esta misma ventana, pues cómo lo podríamos haber hecho. Veremos borrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Venga, un saludo y que paséis muy buen día. Hasta luego.